Hola, ¿cómo estás? Te bendigo en esta mañana. Espero que tengas una linda mañana, un lindo día, bendecido y creyéndole siempre al Señor de que el Señor promete estar siempre con nosotros. Siempre. No tengas duda que el Señor en cada momento, en cada circunstancia, está en medio nuestro. Está en medio de vos, en cada actividad, en cada cosa que tengas que hacer. Así que declaramos que es un día donde el Señor se abre camino en medio de nosotros. Y bueno, en este día quería compartirte una historia que está en Hechos 16:16, que es la historia de Pablo y de Silas, que es una historia muy conocida que creo que es una historia que deja mucha enseñanza. Y bueno, yo te la voy a ir contando, no sé si la voy a ir leyendo porque tal vez demore mucho, pero la voy a ir contando para poder ir comprendiendo entre nosotros cómo transcurre la historia. Dice que Pablo y Silas iban a la oración y sale al encuentro de ellos una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esa muchacha dice que trabajaba para unas personas adivinando y a través de su trabajo ganaba dinero para estas personas. Y dice que cada vez que los cruzaba a Pablo y a Silas, dice que daba gran voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y dice que lo hacía frecuentemente. Que lo había hecho por muchos días cada vez que se cruzaba con ellos. Y dice que esto le había desagradado a Pablo y que en un día que cuando se cruzó con ella dice que reprendió ese espíritu que ella tenía. Dice que Pablo le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió ese espíritu de ella en esa misma hora. Y viendo los amos que ese espíritu de adivinación que ella tenía había salido de ella, lo acusaron a Pablo y a Silas ante las autoridades de la ciudad. Y dice que lo llevaron ante los magistrados y lo acusaron de que ellos alborotaban la ciudad y que como ellos eran judíos, estaban haciendo cosas que no eran lícitas, y ya que ellos eran romanos. Y bueno, dice que los magistrados decidieron echarlos a la cárcel. Entonces dice que le dieron una orden al carcelero para que los guardase en un calabozo, y dice que le dieron el calabozo de más adentro a ellos. Y dice que les aseguraron los pies en el cepo. Bien, y continúa la historia. Dice que en el 25, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó los pies, le lavó las heridas, y enseguida él se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué hermosa historia, ¿no? Qué hermosa historia donde bueno,
Dice que Pablo y Silas se encontraban en la ciudad de Filipo, y yo digo, ellos se encontraban en la ciudad de Filipo haciendo la voluntad del Señor, ¿no? ¿Y qué pasó? Ellos eran obedientes a lo que el Espíritu Santo le había mandado, pero sin embargo, en esa misma obediencia fueron encarcelados. Y uno muchas veces piensa que los hijos de Dios no son perseguidos, que los hijos de Dios al conocer al Señor no pasan por ninguna situación, y sin embargo ellos pasaron por esta situación y me remontaba la palabra de Juan 16:33, donde dice que en el mundo recibiremos aflicción, mas Cristo ha vencido al mundo. Y ellos fueron perseguidos, fueron acusados, y muchas veces pensamos que por ser cristianos no vamos a padecer nada, que todo va a ser color de rosas. Pero sin embargo, ellos, más allá de la condición en que se encontraban en la cárcel, en ningún momento empezaron a protestar, en ningún momento se enojaron, en ningún momento, en ningún momento se pusieron altivos ante los magistrados. No dice eso. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice acá? Que ellos se pusieron a orar, ellos se pusieron a alabar al Señor, a cantarle al Señor. Y esa oración fue tan poderosa, esa alabanza, esos himnos al Señor fueron tan poderosos que hicieron que los cimientos de la cárcel se sacudan, se rompan las cadenas y todos sean libres. ¿Y a qué nos demuestra acá el poder de la oración? El poder que también hay en la alabanza. Dice que cuando uno alaba al Señor se destruyen las fortalezas y se prepara el camino para la victoria. Y yo creo que es así, que en la alabanza suceden también las cosas, que hay poder en la oración, que hay poder en la alabanza. Y esos cimientos fueron rotos, fueron destruidos, y se rompieron las cadenas y fueron libres. Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno saber de que tenemos armas que son poderosas, como la oración, como la alabanza. En 2 de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y acá qué pasó? La alabanza, la oración fueron esas armas poderosas que hicieron que estas personas sean libres. Pero no fueron solamente libres en este momento de la cárcel, libres de donde estaban, sino también libres para libertad en Cristo, libres porque ellos conocieron en ese momento al Señor, al Cristo de las glorias, libre porque ese carcelero y toda su casa conoció al Señor. Y bueno, ¿cuál fue el propósito? Que Pablo y Silas, a través de esa circunstancia de la cárcel que padecieron, que fue el propósito que el Señor tuvo con ellos para que justamente todas estas personas vengan a la libertad y a la salvación del Señor. Y yo pensaba, ¿cuántas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles, pasamos por cosas, y esas cosas hacen y nos sirven para que sea el testimonio, para que otro conozca del Señor? ¿Te pusiste a pensar eso? Yo pensaba, mi testimonio, tu testimonio, el día que llegaste al Señor, ¿te acordás de eso? Bueno, eso tiene que servir para que vos en este tiempo te levantes y digas, wow, Pablo y Silas, ¿y por qué yo no? Yo también tengo ese poder, yo también puedo orar, puedo clamar, puedo cantar y pueden ocurrir las cosas. Entonces, te animo a que uses tu testimonio a favor. ¿A favor de quién? A favor de presentar a Jesucristo, a favor de presentarlo al Señor, a favor de decir que un día el Señor llegó a tu vida para cambiarlo todo. Y ese es el propósito, de que muchas veces pasamos por situaciones difíciles, pero
esas situaciones difíciles hacen y nos traen la enseñanza de que si las transitamos, si las pasamos victoriosas en el Señor, hacen de que podamos utilizarlas para darlas a conocer a otros y que esos otros puedan conocer al Señor, puedan conocerlo al Señor. Por eso te animo a que te levantes, te fortalezcas. A veces uno dice de ir a predicarle a alguien, de ir a presentarle al Señor a alguien, y muchas veces hay personas que te dicen, yo no sé qué decirle, no sé qué es lo que le voy a decir. Que esta sea tu carta de presentación, que tu testimonio sea tu carta de presentación, que le presentes al Señor lo que Él hizo en tu vida, es más que suficiente para presentar el poder que tiene el Señor para transformar, para libertar, para sanar. Así que bueno, te bendigo, espero que te haya gustado esta historia, espero que la escudriñes, espero que seas bendecido en este día y cada día de tu vida. Y bueno, te bendigo y espero que nos encontremos en otro devocional.